la República y Andrea Chávez le ponen un tremendo calladón de hocico a los delincuentes paniaguados, prianiaguados de la oposición. Y es que andan bien encabritados personas como Lili Téllez, sobre todo Lili Téllez, que hasta fue a la ONU y fue a pedir a derechos humanos y no sé qué tanto, que se quitara y se eliminara la prisión preventiva oficiosa. Amigas, amigos, gracias a la prisión preventiva oficiosa es que muchos delincuentes, sobre todo de cuello blanco y altos líderes criminales, están encerrados. Sin embargo, amigas, amigos, todos sabemos cómo ha actuado el Poder Judicial. Todos sabemos cómo actuó el Poder Judicial de una manera facciosa, sobre todo tratándose de delincuentes de alto bagaje, ¿no? Porque donde hay lana, hay soborno, y el Poder Judicial hasta se frota las manitas, y eso que ni tienen frío. Amigas, amigos, y es que la presidenta de la República habló y respaldó la prisión preventiva oficiosa, porque por ahí andan diciendo en la oposición, y los comentócratas, sobre todo los comentócratas que no tienen otra cosa que hacer más que recibir el chayote a costa de su pluma y su letra, están hablando de un régimen de excepción. La dictadura ya llegó, me van a meter a prisión a mí. A ti ni te pelan, hombre, a ti ni te hacen caso, a ti ni te hacen en el mundo, pero ahí andas de payaso arrogante. Bueno, amigas, amigos, esto fue las palabras, lo que comentó la presidenta de la República al respecto de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a escucharla. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no. Es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí, hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente. Ahí está lo comentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al respecto del tema de la prisión preventiva oficiosa. Y mire, los del PRIAN que andan muy encabritados con este tema, muy enojados con este tema, resulta que sus gobernadores estaban no pidiendo, rogando que ya se formalizara. ¿Por qué? Porque en los estados es donde más se ven este tipo de delincuentes, sobre todo los líderes criminales, que al día siguiente salen. No pasa nada. O no los pueden detener. Y con esta prisión preventiva oficiosa van a quedarse dentro de prisión. ¿No se la creen? Bueno, pues la propia Andrea Chávez lee el comunicado en donde los panistas le pedían al gobierno federal que se aprobara la prisión preventiva oficiosa, las de ya. El día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores
en México firmaron este comunicado. ¿Les suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro en Jalisco? ¿De Nuevo León también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán? Fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Muchas gracias, es cuanto. ¿Cómo les cala de veras cuando les dicen sus verdades? Nomás revelamos con documento en mano, prueba en mano, la hipocresía que tanto les caracteriza y salen brincando uno tras otro a defender ahora sí la supuesta autonomía de los poderes, la división de los poderes. Miren, los gobernadores son los responsables de mantener la seguridad dentro de sus entidades federativas, al igual que el Ejecutivo Federal. No estoy diciéndoles que los gobernadores les manden, algunos sí les mandan, algunos otros no, pero que tomen en cuenta a quienes administran el poder dentro de cada una de sus entidades federativas al momento de legislar. Está claro que es una visión unánime, compartida, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías, que la prisión preventiva oficiosa, aunque no idónea, es necesaria para combatir la inseguridad de nuestro país. Gracias, presidente. Ahí lo comentado por Andrea Chávez. Bueno, pues así quedó, ¿no? Fíjese, qué curioso. Los mismos que pedían quitar la prisión preventiva son los mismos que sus gobernadores las estuvieron solicitando. Pero bueno, ¿usted qué opina, amigas, amigos? Le digo, por algo han de tener miedo, ¿no? El miedo no anda en burro, dicen por ahí. Lo leo allá abajito en los comentarios.